Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Comex Plus, el primero y único programa que trata la actualidad del comercio exterior, pero siempre con una mirada puesta en la economía argentina. Y antes de meternos de lleno a conversar sobre los múltiples cambios que hubo esta semana, vamos a recordarles las redes sociales donde nos pueden seguir. Recuerden que estamos en todas las plataformas como @globalplayok y también pueden entrar al sitio web www.globalplay.ar. Esta semana se terminaron de confirmar las últimas dos medidas que se habían adelantado desde el Ministerio de Economía y desde el Ministerio de Desregulación, que tienen que ver con la simplificación y la desburocratización del comercio exterior. Vamos a ver la primera medida. Como ven en pantalla, mediante la resolución 5586 se derogan resoluciones generales como la 701, la 799 y la nota externa 77 de la DGA, dejando sin efecto, ¿qué cosa? La participación de usuarios que tienen que ver con entidades sectoriales observadoras, y esto ya está vigente. Lo traducimos al español, al castellano. Como ustedes sabrán, en algunos casos y para algunos productos, cuando había que verificar físicamente la mercadería, el famoso canal rojo, cámaras sectoriales podían mandar veedores para participar de la verificación de aduana. A partir de la publicación de esta resolución, esto ya no va a ser posible. Según informaron desde el gobierno, parte de la decisión se toma por el bajo nivel de participación que tienen las cámaras sectoriales y por los costos y demoras en los que se incurría desde que era notificada a la cámara para que se presentara la verificación hasta que confirmaba su no asistencia. La segunda medida, y ahí nos vamos a detener un poquito más, tiene que ver con la eliminación de los valores de referencia. Pero antes, una cosa importante, porque muchas veces se confunde lo que es veedores con verificadores, ¿sí? Los verificadores van a seguir participando. Obviamente, cuando salga Canal Rojo se va a seguir verificando la mercadería. Lo que ya no va a haber es participación de cámaras sectoriales. Entonces, ¿vamos a seguir teniendo Canal Rojo? Sí. ¿Va a seguir habiendo verificaciones de aduanas? Sí. ¿Va a seguir habiendo verificadores? Sí. Lo que no vamos a tener más es la participación de la representación de la industria nacional en la verificación. Con respecto a la eliminación de los valores de referencia de las exportaciones, tuvimos la publicación en el boletín oficial de la resolución 5587, la vemos en pantalla. En la misma, ¿sí?, se da por derogada la resolución general 4710, y ¿qué es lo que establece? Que se eliminan por completo los valores referenciales de exportación de carácter precautorio, también el canal rojo de valor. ¿Y esto qué significa? Vamos a analizarlo por parte. Primero, que ya no va a haber canal rojo obligatorio. Volvemos sobre lo mismo. El canal rojo sigue existiendo, pero no es obligatorio. Pasa a ser un canal rojo de selectividad. Entra en la matriz del sistema y esta determinará si corresponde o no que tengamos canal rojo. Y en segundo lugar, importante, ¿se pierde el control? No. Para nada, el control sigue estando. Lo que va a hacer es un control ex post. Es decir, si la aduana tiene sospechas de que hay, en el caso particular de la operación, alguna irregularidad con respecto al valor, va a poder actuar una vez que se haya ya realizado la operación. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Recordemos que estas dos medidas se suman a las dos medidas que se anunciaron ya la semana pasada, que tenían que ver con la eliminación de los valores criterios de importación y la eliminación del sistema de estampillado como lo conocíamos, ¿sí? Son 4 medidas, y también tenemos la reducción de los aranceles de importación que se confirmó la semana pasada. Bueno, y para hablar sobre este tema tenemos de invitada a Paulina Lescano, que es ingeniera agrónoma especialista en mercados del agro. Paulina, ¿cómo estás? Bienvenida a Comex Plus. Hola, muy bien, ¿y vos? Bien. Queríamos hablar un poco sobre el tema de la exportación de cítricos, porque hubo novedades esta semana sobre que el gobierno está tratando de destrabar las negociaciones con lo que es Estados Unidos. ¿Cuál es hoy el principal destino de las exportaciones de cítricos en la Argentina? Bueno, principalmente Unión Europea y también Estados Unidos,
como principales mercados. Después tenés un poco a Rusia, a Medio Oriente y algo también en lo que es Europa, principalmente España, Brasil, en nuestro continente, pero principalmente Unión Europea y Estados Unidos. Bien, y en cuanto al desarrollo, ¿sí?, del mercado, vos mencionaste que principalmente es la Unión Europea y Estados Unidos. En cuanto al desarrollo de estos mercados, ¿cómo se está trabajando hoy? Bueno, la principal traba, si querés, que tenemos es que fitosanitariamente piden demasiadas cosas que tenemos que cumplir o que los productores tienen que cumplir. Esas trabas que muchas veces son para arancelarias, o sea, más allá de los requisitos de calidad, tienen que ver con que desde ese país se protege todo lo que sea local, hacen que los productores locales tengan costos extras adicionales para hacer certificaciones que en un contexto en el cual no está tan bien la economía, especialmente todo lo que es la parte de fruticultura y específicamente los cítricos, hace que sea difícil asumir esos costos extras para poder acceder a esos mercados. Bien, y cuando pensamos en otros mercados, porque vos mencionaste que más allá de Estados Unidos y Unión Europea se exporta a otros mercados, y la apertura también de nuevos destinos para las exportaciones argentinas, ¿cuáles son los principales desafíos que hoy se enfrentan los productores de cítricos? Bueno, tuvimos este año una particularidad, especialmente lo que es la producción, por ejemplo, de limones, que es uno de los principales productos de exportación de cítricos, en donde hubo una gran producción, no solamente en algunas zonas productoras de Argentina, sino también en los países competidores y en nuestros importadores. Entonces, este año es particular y se hace mucho más difícil encontrar nuevos mercados. Quizás la traba más importante que tenemos es las distancias y los costos de fletes marítimos y demás, porque hay hubo también una superproducción en lo que es España, Turquía, que también es un competidor nuestro, también tuvo una gran producción. Entonces, este año en particular se hace más difícil encontrar nuevos mercados para nuestros productos de exportación. Pero se trabaja incesantemente desde el Estado para justamente no tener una altísima dependencia en lo que es Estados Unidos y la Unión Europea. Bien, voy a tomar algo que mencionaste sobre el tema de los costos logísticos, pero te traigo a la Argentina, ¿sí? Dada la distancia que suele haber entre las provincias que son productoras, ¿sí?, de cítricos y los puntos de salida, ¿cómo está impactando hoy el tema del costo logístico nacional? Bueno, justamente esos costos también son altísimos. Como vos dijiste, las principales zonas productoras están en las provincias del norte, y los mayores centros de consumo están justamente en Buenos Aires, Rosario, Córdoba. Entonces, ese costo logístico es muy alto. Y ten en cuenta también de que, bueno, los estados de nuestras rutas no son las mejores y, por ejemplo, los parques de camiones también son muy viejos en relación a lo que podemos pensar en otros países. Y te relaciono quizás también esto que estamos hablando con que CAME saca un informe todos los meses en donde dice, saca un indicador que muestra cuánto se multiplica el precio desde el campo, la chacra, en este caso, por ejemplo, de producción de cítricos, y lo que nosotros pagamos como consumidores. En el caso de el limón, además de lo que estamos hablando, es uno de los productos que mayor brecha tiene. Eso quiere decir que el productor no tiene un incremento elevado de precio, mientras que nosotros como consumidores pagamos muchísimo más. Esa diferencia de precio hoy es de 14,5. O sea, se multiplica el precio del limón desde el productor hasta lo que nosotros pagamos como consumidores, 14,5. Y en eso entra también parte de lo que vos acabas de mencionar, los altos costos logísticos. Mirá vos, 14,5% simplemente del productor a la verdulería o a la góndola del supermercado es el incremento que tiene el precio del limón. Sí. En realidad no es por ciento, es veces. Ah, 14 veces. Claro, 14 veces. Así que eso también está confirmando que desde el punto, digamos, el mercado internacional no está en las mejores condiciones y el mercado local, todo lo que es la demanda interna, tampoco, ¿no? Imagínate que nosotros como consumidores pagamos caro, pero el productor como productor no recibe algo que le permita cubrir sus costos.
Perfecto. Y te hago una pregunta. Hoy, ¿los productores de cítrico consideran que es útil el dólar blend o ya no lo ven como un elemento necesario? ¿Preferirían la unificación del tipo de cambio? Sí, yo creo que en toda la economía, en todos los sistemas productivos, que buscan que lleguemos a un único tipo de cambio y la liberación del cepo. Creo que esos dos factores serían fundamentales para poder ver un crecimiento real en todos los sistemas productivos, no solamente los productores de cítricos, ¿no? Bien, y te hago una última pregunta. Se está hablando mucho de la posibilidad de que se cierre el acuerdo Unión Europea-Mercosur en este año. Hay un preacuerdo ya firmado desde el año 2019. ¿Cómo se beneficiaría el sector de cítricos si se llega a firmar este acuerdo? Bueno, sería una buena noticia porque parte de esos costos que estamos mencionando que son elevados se achicarían desde el momento que ese acuerdo haría reducir o eliminar muchos aranceles. La gran pregunta es si se puede llegar a firmar ese acuerdo porque para nosotros como parte del Mercosur sería beneficioso, pero para todos los productores europeos sería una mala noticia. Entonces, hay mucha reticencia y quejas y reclamos desde los productores europeos que creo que van a dificultar que finalmente podamos llegar a ese acuerdo beneficioso para nosotros. Bueno, Paulina, te agradezco muchísimo tu participación. Esperamos tenerte de nuevo en Comex Plus. Fue un placer. Bueno, gracias. Bueno, y seguimos con más Comex Plus, y el viernes pasado se conocieron los datos del intercambio comercial y como vemos en pantalla, volvimos a tener, aunque ajustado, saldo comercial positivo por 981 millones de dólares. Las exportaciones crecieron más de un 20% y las importaciones un 8,8%. Esto da un resultado de un intercambio comercial que en el mes de septiembre se ubicó en los 12.000 millones de dólares con un crecimiento del 5%. ¿Es un saldo comercial más ajustado que otras veces? Sí, y vamos a ver los datos desagregados del caso de exportaciones. Veamos en pantalla la evolución de las exportaciones durante 2024 y podemos ver ahí que en particular se ubicaron en el mes de septiembre en los 6.934 millones de dólares, marcando un crecimiento del 20,6%, y en lo que va del 2024 hay un incremento del 15,5% a un valor de 59.124 millones de dólares. Con respecto a las importaciones, veamos en el siguiente gráfico, tuvimos una especie de recuperación, porque veníamos teniendo caídas del orden del 20, del 30%, y el mes pasado tuvimos un 8,8% comparado con el mes anterior, ¿sí? Acá lo que vemos es que las importaciones se ubicaron en lo que es el orden de los 5.000 millones de dólares, y en lo que va del 2024 están arriba de los 44.000 millones de dólares, mostrando una variación con respecto al año anterior negativa del 24,2%. ¿Qué es lo que pasó con respecto a las importaciones en el mes particular de septiembre? Factor impuesto país. Recordemos que ya en agosto se había adelantado que a partir de septiembre se iba a reducir la alícuota de impuesto país, y eso que provocó que muchos importadores decidieran postergar sus operaciones para llevarlas adelante ya cuando se hubiese aplicado la reducción del impuesto. Entonces, vemos esta variación en las importaciones, y ojo que nos está sentando un precedente, porque ya sabemos que en diciembre se elimina el impuesto país y puede que pase lo mismo, que en diciembre haya una caída significativa de las importaciones y en enero aumenten con respecto al mes anterior y además con relación al año anterior. La otra noticia significativa que tuvimos esta semana tiene que ver con la disolución de la FIP, porque a través de un comunicado oficial el gobierno confirmó que va a disolver la FIP y va a crear la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, sus siglas son ARCAS, que va a contener tanto a la DGI como a la DGA. Y para conversar sobre este tema, lo tenemos en comunicación a Guillermo Pérez, socio fundador del grupo GNP, firma de asesoramiento impositivo. Guillermo, ¿cómo está? Bienvenido a Comex Plus. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás vos? Muy bien. Bueno, Guillermo, ¿qué implica el anuncio del gobierno con respecto a la disolución de la FIP? A ver, todavía no salió el decreto, con lo cual no conocemos la letra chica de todo esto.
si me tengo que atener al anuncio que hubo, y bueno, muchos años de experiencia trabajando en esto, claramente es una reestructuración de la AFIP, donde básicamente seguiría con las mismas funciones. En el año 1997, cuando sucedió una cuestión a la inversa, que teníamos por un lado la Dirección General Impositiva, la Dirección General de Aduana, los organismos que se encargaban de las cuestiones previsionales, todo eso se juntó y se puso bajo de un gran organismo llamado AFIP, donde luego debajo de la AFIP estaba lo mismo, o sea, estaba la Dirección General Impositiva, que concentró toda la cuestión vinculada a la parte previsional, seguridad social, y pusieron como otra dependencia la Dirección General de Aduanas. Bueno, a mí me parece que esto más que nada es una reestructuración de naturaleza administrativa / política, de alguna manera, y esencialmente me parece que no va a cambiar nada, excepto que le quiten la autarquía, que le da cierta autonomía a la AFIP para una serie de funciones, pero eso lo vamos a saber solamente cuando salga el decreto. Por ahora, respecto de lo que a la AFIP se refiere, mi primera impresión es que vamos a tener una AFIP que funcione parecido, igual como viene funcionando hasta ahora, con menos personal, con personal que aparentemente habría entrado a la AFIP en condiciones no muy regulares, sobre todo en los estamentos bajos, y en los estamentos altos sí, es como que quieren hacer una redistribución de cargos, digamos, donde hay gente que estaba y que va a dejar de estar y van a implementar un plan de retiro voluntario, y hay otra gente a la que le han dado, digamos, poderes o atribuciones especiales, ¿no? Uno comandando lo que sería la Dirección General Impositiva, que habrá que ver si termina teniendo ese nombre, y otro que es lo que era la Dirección General de Aduanas. Así que desde ese punto de vista me parece que no hay grandes cambios, ¿no? Voy a tomar algo de lo que mencionó, porque una de las cosas que se están rumoreando es que la nueva agencia pasaría a depender del Ministerio de Economía. ¿Qué implica que pierda esta característica de ser un ente autártico? Bueno, es algo parecido a lo de las universidades, ¿sí? Entonces es como que tienen una serie de autonomías que dejarían de perderlos y ya responderían directamente al Ministerio de Economía. Entonces la AFIP perdería, digamos, esa autonomía que ha tenido para muchas de sus funciones, que tienen que ver con cuestiones de procedimiento administrativo bastante complejas, y ya dependería del Ministerio de Economía. Entonces ese es un punto. Creo que otro punto que está dando vuelta mucho en el mercado y que le preocupa mucho a la gente es qué pasa con los contribuyentes, si esto me cambia en algo respecto a mi carácter de contribuyente, a cómo debo liquidar y pagar mis impuestos. Sí, etcétera. Esa era la otra pregunta que justo le iba a hacer, porque hay muchos contribuyentes preocupados, ya sea porque tienen el saldo a favor de algún impuesto, o porque tienen que cumplir con obligaciones, o porque están queriendo ingresar al blanqueo también. Claro, no. A ver, respecto al blanqueo no cambia absolutamente nada, esto va a requerir un tiempo en su implementación, hasta ahora fue un anuncio, tiene que haber un decreto que explique concretamente qué es esta, yo la voy a llamar reorganización de la AFIP, porque hasta ahora lo que me parece es que es una reorganización interna, reorganización de sus cuadros. Veremos si es que va a perder la autarquía o no, eso no se sabe, con lo cual, y es un problema más de la AFIP que de nosotros los contribuyentes. Los contribuyentes tenemos un sistema tributario que está funcionando, que se dice que en el futuro lo van a modificar, que se está estudiando una reforma tributaria integral, que tienda a simplificar el sistema, que a eliminar impuestos hoy distorsivos, recesivos, innecesarios, por pequeños, porque simplemente le dan más trabajo administrativo al contribuyente y que no necesariamente significan algo importante en términos de recaudación. También se le busca dar más transparencia al sistema tributario, por ejemplo, están por reglamentar algo que estaba en la ley, digamos, fiscal, no en el paquete fiscal, sino en la ley de reforma del Estado que fue aprobada ya por marzo-abril, que, lo que dice es que en el ticket va a tener que aparecer todos los impuestos que están implícitos hoy en el precio y que no sabemos que existen, como por ejemplo
cuánto estamos pagando concretamente de IVA en cada compra, por ejemplo. Ese tipo de reformas va a haber, pero por el momento el sistema tributario sigue igual. ¿Qué quiero decir con eso? Que los contribuyentes seguimos igual. Tenemos que seguir pagando los impuestos que veníamos pagando hasta ahora. Esto no va a cambiar por una reforma de la AFIP o por una reorganización de la AFIP y que ahora se llame como se va a llamar Agencia de Recaudación y Control de Aduana. No, va a seguir todo igual. Va a cambiar para la interna de la AFIP, pero no para nosotros los contribuyentes, que vamos a seguir pagando los mismos impuestos y de la misma manera que lo veníamos pagando hasta ahora, hasta que no haya una reforma tributaria integral, que será, si es que existe, el año que viene. Con respecto a los saldos a favor, que me estabas preguntando, yo creo que te estarás refiriendo seguramente a un problema muy puntual que está surgiendo ahora con el impuesto país. Exacto. Resulta que el impuesto país tenía una tasa del 17,5%, que la bajaron, si no me equivoco, al 7,5%. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un problema de timing en la implementación. Vos cuando importabas tenías que pagar un 80% a cuenta del impuesto final. Ese 80% en un momento dado se estaba pagando sobre la base de la tasa del 17,5%. De golpe la bajan al 7,5% y cuando llega el momento de pagar el 20%, ya con haber pagado el 80% a cuenta del 17,5%, cuando la liquidación final debería haber sido al 7,5%, te está quedando un saldo a favor que no sabes cómo hacer. Bueno, nosotros estuvimos en contacto con gente de la AFIP, que está en la Dirección de Atención a Contribuyentes, que es gente, por otra parte, muy amable, muy seria, muy responsable y muy colaborativa. Hay que decir, así como decimos lo malo, hay que decir lo bueno. Me parece perfecto. Y sí. Ellos han reconocido de que en este momento AFIP no tiene desarrollado todavía un aplicativo como para poder pedir la devolución de esos saldos a favor. La gran duda que existe es, ¿me los van a devolver en algún momento o no me los van a devolver? Y la verdad es que eso no está claro y la única salida que nosotros vivimos hasta ahora, al no haber establecido un mecanismo formal para pedir la devolución de eso, es entrar por multinota. Entonces uno tiene que ir por una multinota digital. La AFIP tiene 180 días para responderla, con lo cual ya los plazos se hacen densos y largos, y hay que ver, entramos todo un laberinto burocrático donde la AFIP me responderá y yo tendré que decidir, y tendré que ver si después tengo que ir por un juicio de repetición ahí, porque la verdad que me hicieron pagar un anticipo al 80% a una tasa del 17,5%, cuando al hacer la liquidación definitiva de esa importación la tasa ya bajó al 7,5%, yo ya ingresé el 80% a cuenta a una tasa altísima, sobradamente pagué el 20% restante. Ahí es donde se produce ese saldo a favor y la verdad verdadera es que no se sabe si el fisco, con esas operaciones puntuales que cayeron por mala suerte en ese timing, donde pagué el anticipo al 17,5% y el saldo correspondía a ser pagado al 7,5% y me queda ese saldo a favor. A ver, si el gobierno va a instrumentar un mecanismo para que se logre la devolución de eso rápidamente o voy a tener que entrar en ese laberinto burocrático que expliqué antes, la verdad hoy no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que no hay plata. Y si no hay plata, la respuesta no parece ser muy optimista. O sea, la chance de tener que entrar por multinota y ir por un juicio de repetición, hoy por hoy es muy alta. Si me equivoco, bienvenido sea y voy a ser el primero en salir a aplaudir y decir, bueno, la AFIP entendió este punto, que ya se lo planteamos, porque muchos de nuestros clientes de Grupo GNP tienen ese problema, y bueno, hasta ahora la respuesta que tenemos es, entre por multinota digital y en 180 días responderemos, y ahí ustedes decidirán cuál es el procedimiento en función a la respuesta. ¿Está bien? Bien, entonces, para que quede claro, hay que seguir pagando los mismos impuestos, hay que cumplir con las presentaciones, con los vencimientos, y lo que tenemos saldo a favor no implica la disolución de la AFIP que vayamos a perder esos saldos. No. Y un último punto que me preguntaste y no te lo respondí. Blanqueo. El blanqueo ustedes saben que fue postergado. Hay tiempo ahora hasta el 31 de octubre. No lo desaprovechen. No es que yo esté a favor del blanqueo, estoy a favor de la economía formal, ¿ok? La economía formal es la que hace una economía sustentable, que crezca de manera con sustentabilidad y que genere empleo, ¿sí? Por eso digo, aprovechen este blanqueo, es un blanqueo muy barato, si es en efectivo es a tasa cero, dependiendo de ciertas condiciones. Y otra cosa que quiero decirle a tu público, que aprovechen el REIBP. El REIBP es el régimen especial de impuestos a los bienes personales. ¿Por qué había dudas de que el blanqueo fracasara?
por culpa de lo que sucedió después del blanqueo anterior. En el blanqueo anterior del año 2017 hubo un blanqueo, hubo una adhesión masiva, fue el segundo blanqueo más grande el segundo más grande del mundo en términos de PBI, pero después de eso, la tasa de bienes personales, que era del 0,25, el gobierno de ese momento lo aumenta al 0,75 y el gobierno inmediato anterior al existente a hoy lo aumentó al 2,25. Y cuando puso el impuesto a la riqueza lo aumentó en 27 veces. O sea que al llevar bienes personales del 0,25 al 2,25 lo aumentó en 10 veces y al poner en el año 2021 el impuesto a la riqueza lo aumentó como en 27 veces. Entonces la gente en este blanqueo no quería entrar. Bueno, nosotros hicimos muchas exposiciones en muchos medios gráficos y medios televisivos y radiales, diciendo la decisión del blanqueo va de la mano de la decisión de pagar el RIBP, que es pagar 5 años juntos bienes personales. ¿Por qué? Porque eso te da, digamos, te da estabilidad fiscal. Vos congelás el impuesto a los bienes personales hasta el año 2027 y del año 2028 al 2038 vos vas a pagar solamente el 0,25, que es una tasa alta para el mundo, pero muy baja para la Argentina. Vos sabés que tenés estabilidad fiscal. Si viene alguien y te crea un impuesto entre el 2028 y 2038 del 1%, bueno, la diferencia entre el 0,25 y el 1% va a ser un crédito contra ese impuesto u otros impuestos nacionales, o directamente no lo pagás, litigás y lo vas a ganar. Perfecto. Y el RIBP, y ahora lo han postergado el RIBP. Mucha gente se lo perdió el RIBP porque muchos asesores, lamentablemente, no les dijeron a esos contribuyentes paguen el RIBP, paguen los 5 años juntos. Le dijeron, no, pagá bienes personales una vez, en este país. Bueno, no sé por qué lo dijeron, pero pagaron solamente bienes personales del 2023. Y se perdieron el beneficio del RIBP, que es tener estabilidad fiscal desde ahora hasta el 2038 y congelar bienes personales hasta el 2027. Bueno, hoy hay una ventana abierta, tienen tiempo hasta no sé si creo que lo postergaron al 31 de octubre o al 30 de noviembre. Puede ser. Que lo hayan postergado. Sí, seguro que lo postergaron, creo que la fecha es 30 de noviembre y tienen que aprovecharlo sí o sí. Y las personas que tengan fortuna, que lo aprovechen sus potenciales herederos o donatarios. Porque si ellos hacen el RIBP, también quedan con estabilidad fiscal hasta el 2038 por lo que hereden o por lo que le donen. Eso es súper importante en términos de estrategia patrimonial. Perfecto, entonces nos quedó claro. Blanqueo más el régimen especial de bienes personales. Guillermo, le agradezco muchísimo por haber participado y habernos aclarado la situación y esperamos contar con usted en otra oportunidad acá en Comex Plus. Con todo gusto, muchísimas gracias. Bueno, y seguimos con más Comex Plus y obviamente tenemos el tip de la semana, que más que un tip es una muy buena noticia, porque como vemos en pantalla se publicó una nueva comunicación de parte del Banco Central que lo que hace es establecer que el acceso al mercado a partir de las operaciones que se oficializan desde el 21 de octubre va a ser a 30 días fecha de oficialización. Pero ¿a quiénes les llegó esta buena noticia? Bueno, acá tenemos dos patas, ¿sí? Por un lado tenemos la pata de aquellos bienes que eran suntuarios y automóviles terminados, que venían teniendo un cronograma, ¿sí?, de flexibilización. Primero se pagaban a 180, después a 120, después a 90, a 60 y ahora a 30 días. Lo mismo sucede, como dijimos, bienes suntuarios. Y por otro lado teníamos a las empresas que importaban bienes que no eran suntuarios, que no entraban dentro de alguna otra categoría que había tenido flexibilización y que además no tenían certificado MIPYME, que estaban pagando en 4 cuotas y se redujo a 2 cuotas. Bueno, ahora la buena noticia es que pagan a 30 días fecha de registro de ingreso aduanero si el despacho se oficializa a partir del 21 de octubre. Atención, ¿dónde tenemos que tener cuidado? Si nuestra factura, ¿sí?, dice que vamos a pagar a 60 días, lamentablemente, aunque hayamos oficializado después del 21 de octubre, no vamos a poder pagar a los 30 días. Así que ojo cuando negocian las condiciones con sus proveedores, porque en este momento en donde estamos viendo flexibilizaciones, nuestras propias condiciones nos pueden terminar limitando. Hemos llegado al final de una nueva edición de Comex Plus. Los invito a que se sumen a Global Play, súmense a Comex Plus. Nos vemos en la próxima edición.